Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Tiene la palabra la cuota Nokia de la mesa. Yo, personalmente sigo con Nokia, no sé si porque soy innovador o no soy innovador, sino porque me gusta escribir con las teclas, vamos. Es una costumbre que cogí, no perdí. Podría tener una BlackBerry, es cierto, podría tener una BlackBerry, pero sigo con la Nokia. Pero bueno, lo importante es felicitarle a Pablo por su cumpleaños, que no te regalen un Nokia, macho, que te van a dar un disgusto importante, y que lo celebres. Bueno, yo me gustaría dar las gracias por la invitación, y además el Campus FAES tiene para mí un valor simbólico. No solo porque trabajé en FAES en su momento, sino también por el hecho de que, de alguna manera, es mi cumpleaños como consejero. Yo hace un año que fui nombrado consejero, al cabo de escasas 2 semanas vine al campus y, de alguna manera, ahora estoy entrando en la fase del Día de la Marmota, donde empiezas ya a hacer cosas que habías hecho en el pasado, y lo primero es precisamente venir al Campus FAES y tener la ocasión de hablar con todos vosotros. Yo os voy a hablar de una paradoja, ¿no?, de alguna manera. Por cierto, últimamente cada vez que hablo en público acabo hablando de Las Vegas. Entonces, si después queréis que hablemos de Las Vegas, hablamos de Las Vegas, pero en principio no voy a hablar de Las Vegas. En las preguntas, pues evidentemente el cliente siempre tiene razón y hablaremos de lo que queráis vosotros. Pero en principio voy a hablar de una paradoja, ¿no?, que parece una paradoja, pero en el fondo no lo es. Y es precisamente lo que me gustaría explicaros. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es que la Comunidad de Madrid es la región que tiene al mismo tiempo la menor presión fiscal española, o sea, la menor presión fiscal de todas las comunidades autónomas españolas, y al mismo tiempo la menor deuda. Intuitivamente podrías decir, bueno, pero si es una administración que tiene menos ingresos porque tiene menos impuestos, ¿cómo puede ser que al final sea la que menos debe y la que menos dinero que no tenía se ha gastado? Bueno, pues eso es lo que voy a explicar en mi intervención, porque lo que refleja en el fondo es una lógica de cómo se entiende la labor de una administración, y eso sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, ¿no? Y lo que reflejan esos datos es la concepción que tenemos de la política, la concepción del manejo de los fondos públicos que tenemos en la Comunidad de Madrid, y también la concepción de la relación con los ciudadanos que tenemos en la Comunidad de Madrid, que evidentemente deriva de los principios, de los valores que tiene el PP de Madrid, que tiene Esperanza Aguirre, etc. Pero bueno, para poner en contexto estos datos, dejadme daros algunos más que os ayudarán a entender de lo que estoy hablando. Bueno, primero, como sabéis, España tiene un PIB de más o menos 1 billón de euros, que es, en términos regionales, entre Madrid, Cataluña y Andalucía somos más de la mitad. Entonces, si hubiese aquí un representante de la Generalitat catalana, diría que su PIB es mayor que el de Madrid. Yo, como soy de Madrid, digo que no, que el PIB madrileño es mayor que el catalán. Yo tengo datos que lo atestiguan y seguramente el de Cataluña también los tendría. Pero en todo caso, más o menos tenemos un PIB de unos 200.000 millones de euros Madrid y Cataluña. Es decir, entre los dos, 400.000 millones de euros, el 40% del PIB español. Si a eso sumamos Andalucía, pues serían unos 150.000 millones más, es decir, más de la mitad. Veréis que tomo estas 3 regiones como ejemplo por su tamaño, pero también porque tenemos distintos colores políticos, y eso ha llevado a que se hayan tomado distintas decisiones. ¿Cuál es el tamaño del gobierno regional de cada una de estas regiones? Bueno, pues para haceros una idea, yo creo que lo más gráfico es recordar el presupuesto de cada uno de los gobiernos autonómicos de estas 3 regiones. En el caso de Madrid, más o menos, son unos 20.000 millones de euros. Es decir, nuestro presupuesto regional es el 10% de nuestro PIB. En el caso de Cataluña es unos 35.000 millones. Y esto es llamativo. Con un PIB igual al madrileño, Cataluña tiene un presupuesto regional que es cerca del doble. Es cierto, evidentemente tiene 1 millón más de habitantes, pero en términos de generación de riqueza, Madrid y Cataluña es lo mismo, y sin embargo Cataluña tiene pues cerca del doble en presupuesto. Y Andalucía, que tiene un PIB menor al madrileño,
tiene un presupuesto mayor, evidentemente también tiene más población que Madrid, tiene un PIB que está en torno a los 30.000 millones de euros. ¿Cómo nos financiamos las comunidades autónomas? Porque esto es importante recordarlo para valorar estos datos. Básicamente nos financiamos de dos maneras. Por un lado, son transferencias que vienen del Estado, es decir, a través de un sistema de financiación por el cual, bueno, primero el Estado recauda los impuestos en España de los ciudadanos españoles, esto es muy importante recordarlo, no de los territorios, sino de los ciudadanos, y después lo reparte a los gobiernos. Y esto representa pues, en torno al 80 al 85% de nuestros ingresos. El resto son tributos propios. Tributos, o sea, que es en torno al 15%, 10-15% de nuestros ingresos. Estos tributos están muy vinculados a dos mercados. Uno es en el inmobiliario, es decir, si alguno de vosotros ha comprado o ha vendido un piso últimamente, que seguramente no lo habréis hecho, pero bueno, si tenéis recuerdo de alguien que lo hizo en su momento, sabréis que se paga un impuesto, o el impuesto de transmisiones patrimoniales o el de actos jurídicos documentados, dependiendo si es nuevo o usado el piso. Y eso es un tributo que ingresa la comunidad autónoma. Aparte, tenemos también impuestos derivados de la matriculación, en fin, de los coches, y además tenemos tramos autonómicos del IRPF, es decir, el IRPF, la mitad lo establece el Gobierno de la Nación y la otra mitad lo establece la comunidad autónoma. Eso lo ingresa al Estado, pero el que establece el tramo es la comunidad autónoma. Bien, bueno, pues dentro de ese marco, la comunidad autónoma que tiene menor presión fiscal de toda España, a más de lejos, es la Comunidad de Madrid. Y os doy algunos datos al respecto. Nuestro tramo máximo marginal del IRPF es 4 puntos inferior al de Cataluña o al de Andalucía. Es decir, aquí se paga por IRPF 4 puntos menos. Evidentemente, hemos quitado el impuesto de sucesiones, hemos quitado el impuesto de donaciones, el de patrimonio. Y, por cierto, aprovecho, se ha generado un rumor que no sé muy bien de dónde ha salido, pero me llega por distintos lados, periodistas y personas que conozco, como que en Madrid iríamos a reimplantar el impuesto de sucesiones y donaciones. Entonces, aprovecho para desmentirlo tajantemente. Es falso, y además la mejor prueba de ello es que si hubiésemos querido hacerlo, insisto, no queremos hacerlo, pero si lo hubiésemos querido hacerlo, lo habríamos incluido en una ley. Los impuestos, como sabéis, se aprueban por ley, y ahora mismo en la Asamblea de Madrid hay una ley de modificación del presupuesto de la Comunidad de Madrid, por el cual se va a hacer un ajuste de nuestros gastos de unos 1.000 millones de euros, y no se hace ningún ajuste por los ingresos, es decir, no estamos incluyendo ningún impuesto nuevo. Es cierto que incluimos algunas tasas, pero no incluimos ningún impuesto. Y si hubiésemos querido hacerlo, lo habríamos metido en esa ley. Por lo tanto, ese rumor, que me gustaría saber de dónde ha salido, pero seguramente no lo sabré nunca, es falso. Es falso, y aquí no vamos a poner el impuesto de sucesiones. También tendríamos cierto margen para subir los impuestos de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados, y no lo hemos hecho. Y aquí el contraejemplo es seguramente Andalucía, que en el plan económico y financiero, en su plan de ajuste que ha presentado este año, reduce sus gastos, algo que hace Cataluña, que hace Cataluña, Andalucía y Madrid, es bajar los impuestos, bajar los salarios a los funcionarios. Eso es algo en lo que hemos hecho, en lo que hemos compartido criterio las tres comunidades autónomas. Ahora, algo en lo que no hemos compartido criterio es en subir impuestos. Andalucía los ha subido, el ajuste es de unos 1.000 millones de euros, y sube el IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto de transmisiones patrimoniales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, claramente hay una diferencia muy importante en nuestra forma de entender la política fiscal. Al mismo tiempo, y esto es la segunda parte de la paradoja, somos la comunidad autónoma con la menor deuda. Nuestra deuda está en torno al 8,5% de nuestro PIB. En el caso de Cataluña está por encima del 20%. Y la media española, y Andalucía está por ahí en la media, es el 13,5%. Evidentemente, el dato definitivo de déficit de la Comunidad de Madrid el año pasado fue peor de lo esperado y fue objetivamente malo.
Sin embargo, en los 4 últimos años hemos tenido un déficit medio del 1%, cuando la media española ha sido del 2,4%. Entonces, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que teniendo menos impuestos, teniendo menos ingresos por tener, posiblemente, ¿no? Por tener bueno, pues, tasas menores, ¿cómo puede ser que tengamos menos déficit y menos deuda? Bueno, pues si estuviese aquí el señor Laffer, como estuvo ayer, ya sabríais cuál sería su respuesta, ¿no? Que, evidentemente, si subes los impuestos, lo que hace es bajar la recaudación. Y bueno, pues seguramente hay una parte de verdad en eso, pero hay otra parte que me gustaría destacar, y es el hecho de la concepción que tiene la Comunidad de Madrid del dinero público, y que esa concepción deriva del hecho de que tenemos muy claro que el dinero, los fondos, son un bien escaso que hay que manejar con muchísimo cuidado, y que además el origen de la creación de valor añadido en una economía, de la creación del dinero, por así decirlo, que después se puede ingresar a través de impuestos, viene del sector privado. La riqueza la genera el sector privado, y por lo tanto tenemos muy claro que como administración lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que la sociedad, para que los agentes económicos en la sociedad puedan generar riqueza, y una forma muy importante de no impedir que se genere esa riqueza es precisamente quitando las trabas y quitando la transferencia de fondos, o por lo menos limitando al máximo la transferencia de fondos que supone la financiación de las administraciones públicas. Quizá hay otra derivada de esta forma de pensar. La izquierda suele tener la idea de que el sector público maneja mejor el dinero que los fondos, o mejor dicho, que los ciudadanos privados. O sea, como no me he expresado muy bien, lo vuelvo a decir. La izquierda suele tener la idea de que la administración pública, que lo público, maneja mejor el dinero que lo privado. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que no hay de ninguna manera ningún tipo de superioridad moral de lo público sobre lo privado, y que la persona tiene que tener la mayor libertad posible para disponer de sus propios fondos como crea necesario. Es la libertad de elección básica que tiene que defender la administración pública. Lo cual, dándole una vuelta más al argumento, te planteas si esa superioridad moral que defiende la izquierda, que tiene sobre la derecha, es porque creen que manejan mejor el dinero que los demás, o si en el fondo la superioridad moral es la coartada que les permite implantar mayores impuestos para tener mayor recaudación, para decidir ellos cómo tiene que dirigirse la economía por encima del sector privado. Yo creo que seguramente hay una combinación de las dos cosas. Entonces, del momento en que tienes ese respeto por los fondos privados, por el origen privado de los fondos públicos, tu concepción de la administración pública cambia, y tienes mucho más claro que en el momento de crisis, como el actual, el ajuste tiene que ir por la vía de los gastos. Cuando tienes menos ingresos, lo que tienes que hacer es bajar tus gastos. Y eso es precisamente lo que llevamos haciendo en la Comunidad de Madrid desde el año 2008. Incluyendo la reducción de gastos de este año, habrán sido 3.200 millones de euros, que nos lleva a ir a lo esencial y quitar cosas que nos podíamos permitir antes, pero que no podemos permitirnos ahora. Y al mismo tiempo que hemos reducido esos gastos, hemos iniciado también, más que iniciado, dado un mayor impulso a las políticas de flexibilización de la economía. Y con esto voy terminando. Decía Mónica, y con razón, dos cosas que me gustaría destacar. Una, lo de las licencias express. Pues que esto es una iniciativa importante, y que las administraciones tenemos que dar mayor facilidad para que las empresas, los negocios pongan en marcha sus iniciativas sin obstáculos por parte de la administración. Es decir, que la administración diga de entrada sí y después tenga una supervisión, pero que de entrada no diga no y facilite que se ponga en marcha un negocio. Aquí le alegrará saber a Mónica que esa limitación de los 300 metros no existe aquí en la Comunidad de Madrid. La ley que hemos aprobado y que se pondrá en marcha a partir del 15 de julio
no tiene limitación y, por lo tanto, todos los negocios van a poder beneficiarse de esta iniciativa. Lo que ha hecho el Gobierno de la Nación es poner un mínimo y de ahí para arriba. Y, bueno, pues la Comunidad de Madrid nos hemos ido hasta el tope. Y, por cierto, me gustaría recordar también que la iniciativa partió de la Comunidad de Madrid, fuimos nosotros los que empezamos a tramitar esta ley a finales del año pasado. Por otro lado, he descubierto hoy que conozco al yerno de Mónica, que es el Trenor, esto, ¿no? Sí, Trenor. Luego que te cuente Sí. sus anécdotas. Bueno, Es Barcelona. vale, yo lo que concluyo es que esos problemas que tiene Cataluña no los tiene Madrid, porque aquí ha abierto un hotel en Montera y creo que va a abrir otro, ¿no? A Madrid os he dejado fuera, habrás visto que Sí, no he sí, comentado bueno, porque pero ya siempre vais por permíteme delante. que pero lo es que ponga- España es más que Madrid, podían tomar Sí, sí. ejemplo. Bueno, pero yo como consejero de la cosa, o bueno, de la zona, pues permíteme que diga lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y también otra cosa que me gustaría destacar es que aquí, a partir del 15 de julio, también va a haber libertad completa de horarios comerciales, cosa que es un hito en España. No va a haber ningún tipo de impedimento, ningún tipo de discriminación por la cual unos puedan abrir y otros no puedan abrir. Insisto, la Administración tiene que estar para no impedir el emprendimiento, el impulso del sector privado. Y termino con una idea. Como todos los que estuvisteis ayer os acordaréis del libro que presentó Laffer, ¿no? Este que dice que se llama Eureka, que lo que es un análisis bueno, pues del efecto de los niveles de presión fiscal que hay en los distintos estados norteamericanos. Yo le invito a Faes, le invito a Miguel Marín, invito a cualquiera que esté ahora mismo en la sala que haga el mismo estudio aquí en España, que es que sería interesantísimo. 35 años de comunidades autónomas con cierto margen para, bueno, tener mayor o menor presión fiscal, cuáles han sido los efectos, cuáles han sido los efectos de las regiones donde ha habido más presión fiscal, cuál ha sido allá donde ha habido menos presión fiscal, y yo creo que, en fin, francamente los resultados serán muy interesantes. Yo os aseguro que lo leeré con mucho interés. Bueno, pues nada, muchísimas gracias.